antecedentes de la Primera Guerra Mundial fueron la Triple Alianza, la cual fue un pacto entre Alemania, Italia y Austria-Hungría con el fin de apoyarse en caso de que Francia o Rusia intentaran atacarlos. También está el imperialismo, el colonialismo, así como la crisis de Marruecos, la cual fue un conflicto ya que Francia quería establecer un protectorado en Marruecos. A esto se opuso Alemania y España, ya que también querían los terrenos de Marruecos. Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron igual la crisis de Marruecos, la rivalidad imperialista. ¿Qué quiere decir esto? Que los imperios querían apoderarse de terrenos de otros con el fin de obtener más materia prima, más obreros y cosas así. También estuvo el asesinato del archiduque Francisco Fernando. A él lo mataron en Austria-Hungría cuando viajaba en automóvil con su esposa. Los que hicieron el atentado fueron un grupo de terroristas llamados Mano Negra. En la primera fase de la Primera Guerra Mundial, esta primera fase se da porque solo participan los países de Europa. Los principales sucesos importantes de esta primera fase son la crisis de Marruecos. Empiezan o surgen la guerra en trincheras, lo cual era que cada país cavaba túneles en el cual o con el fin de protección, lo cual les ocasionan enfermedades, pérdidas y derrota de algunos de sus compañeros o los que participaban en esa guerra. Empiezan los cambios de ideología, la mujer se vuelve productiva, empieza a entrar en los rangos del hombre. En esto surge la propaganda en Alemania. Las batallas importantes de la primera fase son la guerra de Marne y de Verdun, participando Alemania y Francia. Esta guerra se da el 28 de julio de 1914. En agosto de ese mismo año se da la Guerra Mundial. Cero menos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
En la segunda fase de la Primera Guerra Mundial se da un suceso mundial. Esto sucede en agosto de 1914, al entrar Estados Unidos. Bien, Estados Unidos entró como una parte de apoyo hacia Europa porque él quería llegar a un acuerdo de paz para que acabara con la guerra. Pero al hundirle su barco a Alemania, entonces él se une a la Triple Entente. Esto ocasiona o trae derivados con el telegrama de Cyberman, la derrota tiempo después de la Triple Alianza, que era o estaba conformada por Italia, Imperio Austrohúngaro e Italia. Bien, estos son derrotados y empieza la batalla de Jutlandia. Esta fue la segunda fase. En la tercera fase de la Primera Guerra Mundial se da un tratado muy importante que viene siendo el Tratado de Versalles. Un suceso importante también de la tercera fase fue la victoria de Francia en la Guerra de Somme y la finalización del ejército de Turquía. Esta fue la tercera fase. El Tratado de Paz se inicia en enero de 1919 en París, participando en ella los países vencedores, excluyendo a Rusia por miedo que extendiera sus ideas comunistas el gobierno soviético. La decisión de este tratado fue tomada por los cuatro grandes, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, quienes valoraron los intereses propios de cada país. El presidente Wilson de Estados Unidos propone los 14 puntos que son rechazados. Al final de tantas discusiones, se firma en enero de 1919 el tratado más importante, que es el Tratado de Versalles, en el cual se le ponen a Alemania algunas condiciones. Las condiciones para Alemania fueron entregar sus colonias a los países vencedores, pagar por los gastos que causaron por la guerra, y Alemania tendría que tener un ejército menor de 100.000 hombres y tomar servicio militar obligatorio. Políticas. Estas destacan por los territorios. Políticas. La alianza de la Triple Entente continúa, pero ya como grupo económico. Sociales. Surge un cambio de ideología en Europa. Uno de ellos fueron el sufragio femenino. Culturales. Surge el dadaísmo, el expresionismo y el existencialismo. Tecnológicas. Aumentan las armas y vehículos de combate. Algunos ejemplos de ellas son las armas de repetición, gases venenosos, explosivos, aviones de guerra, cañones, etc. Económicas. Estados Unidos se mantiene al margen y por su situación de riqueza blindada apoya a los demás países. La Primera Guerra Mundial trajo consigo varias consecuencias, entre ellas negativas. Las negativas fueron las grandes pérdidas de personas que tuvieron los países, y así como sus pérdidas de terrenos. Mientras que en los aspectos positivos había países que ganaron terreno, surgieron nuevas potencias como Estados Unidos y Japón. En Europa se le da más valor a la mujer e incluyen su voto en el aspecto político. También hubo avances tecnológicos en los que destacan las armas de repetición, los aviones de guerra y los tanques, entre otros. También está también el cine, la máquina de escribir y el telégrafo.